Bueno, continuamos en la mañana de la grasa de las capitales y ya como te habíamos prometido, porque nosotros lo que prometemos cumplimos siempre y cuando el invitado también nos cumpla y no es la excepción en el caso de Federico Delgado, que ya está con nosotros. Buen día, Federico, ¿cómo te va? Muy buenos días, un gusto de estar por acá. Bueno, Federico, queríamos hacer una charla, venimos de este espacio, Federico, contarte que venimos hablando mucho de la situación que estamos atravesando, de la situación que ha pasado y queremos consultarle a quienes saben, a quienes son los actores políticos que han venido transformando, si se quiere, esta ciudad durante lo largo de este tiempo, desde el regreso a la democracia, desde acá hasta este punto, ¿no? El otro día, el jueves pasado, hablábamos con el Nene Moya sobre diferentes situaciones y diferentes cuestiones que él nos planteaba y nos ponía para entender un poco más. Y queríamos tener también a todos los actores de los diferentes partidos, ¿no? El Nene Moya, vos sabés que es un dirigente de la Unión Cívica Radical, un dirigente de mucho tiempo y queríamos tener la voz del peronismo también, ¿no? Federico, ¿dónde está parado el peronismo en este momento? ¿Cómo ves la situación actual? Primero vamos a arrancar a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo estás viendo estos 6 meses de gobierno de Alberto Fernández, si se quiere? Bien, la verdad es que, bueno, un gusto de estar acá en la radio, un gusto de haber sido convocado. Bueno, somos hombres de la política que inexorablemente es, digamos, nuestra directriz, nuestra manera de ser. Somos hombres políticos y así nacimos, así crecimos y así, bueno, vamos a ir pasando por esta vida. Entonces nos involucramos y nos gusta opinar permanentemente cuando tenemos que opinar y actuar cuando tenemos que actuar en la vida pública, porque esa es nuestra misión y creo que es importante que muchos hombres se dediquen a esto porque la herramienta fundamental para lograr los cambios en cualquier ámbito, ya sea de la salud, de la educación, de la producción, de todas las variables que intervienen en el sistema social y económico y financiero de la República Argentina y del mundo, pasa por la política, por las decisiones que toman los políticos. Entonces es muy importante esta materia de que estamos hablando, de lo que es la política y las evaluaciones que se hacen. Y pasa por ahí esta cuestión. Y en estos momentos, digamos, la pregunta que vos me haces, cómo está el gobierno nacional. Y bueno, es difícil hoy evaluar puntualmente la gestión del gobierno en cuanto a las evaluaciones normales que nosotros deberíamos hacer, que serían decir, bueno, a ver qué se ha hecho, qué se realizó en educación, en salud, bueno, en las distintas áreas, desarrollo social, porque esta cuestión de carácter extraordinario de la pandemia ha concluido, digamos, de que los presupuestos tengan que haber sido dejados de lado de acuerdo a las propuestas electorales que tenían los gobiernos en las distintas provincias que asumieron y el gobierno nacional también, para reforzar esta cuestión en salud y en seguridad. Desde ese punto quizás se puedan hacer evaluaciones mínimas para entender, digamos, cuál es el rumbo que va tomando el país dentro de un contexto absolutamente complicado y todavía con muchas características de incierto. Sí. Por eso entiendo que a nivel nacional, con la herramienta que tenemos a mano nosotros acá, que es la herramienta de la información y ya los casos que se vienen dando, las víctimas fatales, los recuperados y los infectados, nosotros hacemos una evaluación que, por lo menos en el área salud, el gobierno nacional ha tomado medidas acertadas. No digo que fueron las óptimas ni las mejores, pero en un ámbito comparativo con los demás países emergentes, la Argentina hizo lo que pudo en función de su sistema público de salud. Bueno, en ese sentido, claramente hemos visto algunos presidentes que han tomado la decisión por el otro camino, ¿no? Yendo por el lado de sostener más la economía,
de sostener más aquellas presiones de los grandes, de las grandes empresas que manejan el Así mundo. es. Bueno, nosotros antes de hacer, digamos, quizás esta apreciación, uno podría haber dividido, digamos, la sociedad mundial entre el capitalismo, ¿no es cierto?, y otras vertientes de pensamiento que llevan a tomar otras decisiones, como es un capitalismo un poco más, si se puede decir, atenuado, socialista. Hoy ningún país del mundo, salvo rarísimas excepciones, Cuba o Venezuela, digamos, los demás sí tienen en el fondo, en el trasfondo, un gran embrión capitalista, pero una política tendiendo dentro de ese sistema humanitaria, que es la que está la Argentina, porque la Argentina, por más que el gobierno sea un gobierno no capitalista desde el punto de vista político, pero los actores de la producción y de la industria son capitalistas, todo, el más grande lo devora el más chico y las decisiones que se toman mueven el mercado. Por eso es que hoy nosotros todavía tenemos inflación, todavía tenemos gravísimos problemas en cuanto a las leyes laborales y cuestiones que hacen que la Argentina no termine de despegar. Pero en la cuestión de salud, si nosotros establecemos, para terminar, digamos, con esta respuesta, si nosotros hacemos una comparación con Brasil, con Estados Unidos, con Colombia, con el mismo Ecuador, con el mismo Perú y con el mismo Chile, porque nosotros estamos muy bien, a pesar de nuestra realidad, de que nadie puede venir y sentarse y decir cómodamente en esta radio que estamos bien, mientras hay familiares que acaban de perder a lo mejor algún hermano, algún tío, algún padre por esta enfermedad. Pero bueno, comparativamente me refiero que estamos bien, se han tomado decisiones para que la curva no sea tan empinada, vaya semi-aplanada y le dé, digamos, tiempo al sistema de salud para que vaya aprendiendo fundamentalmente y que vaya comprando, adquiriendo las herramientas tecnológicas para la salud, digamos, o sea, todo lo que es los instrumentos, ¿sí? Para que puedan afrontar esto, que ahí está, yo creo, el problema, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal. Ese presupuesto que ha sido volcado evidentemente al área de salud y seguridad, yo creo que en gran parte de la Argentina, y creo que en Salta también, y en el municipio también, no se ha visto reflejado en la adquisición de estos instrumentos que son necesarios: respiradores, capacitación, termómetro, etcétera, ¿sí? Terapias intensivas, camas preparadas, porque hubiera sido hermosa esta oportunidad dentro del contexto penoso, ¿sí? Hubiera sido capitalizable, mejor dicho, quizás sea esa la palabra adecuada, de que nuestro hospital, al menos Metán y otras ciudades de envergadura que no lo tienen, hoy hayan incorporado en esta situación de emergencia terapias intensivas para prepararnos para esta pandemia o para otras cuestiones futuras. En este sentido, hablábamos hace unos minutos, Federico, sobre un pedido de informe que se realizó por parte de los concejales, que tienen esta tarea, ¿no?, de controlar, si se quiere. Hace aproximadamente unas 3 semanas se hizo un pedido de informe con respecto a esto. ¿Qué había pasado con los ingresos de recursos hacia el municipio puntualmente? Pero quiero que hagamos por ahí una revisión de toda la situación actual, y vamos a desembocar claramente no solamente en el municipio de San José de Metán, sino en todo esto de esta región sur de Salta que nos preocupa, y no entendemos muy bien qué ha pasado dentro de los procesos de construcción de los actores políticos, que ha quedado tan dejado de lado el sur de Salta, ¿no? Gustavo Sáenz, a nivel provincial, ahora en estos momentos están ahí reunidos gente de Nación para firmar un convenio en donde van a recibir son 1.600 millones de pesos que va a recibir la provincia. Eso se va a distribuir, calculo, en todos los municipios, ¿no? Pero lo cierto es que el domingo pasado hubo un anuncio, y estos días hemos vivido situaciones de pánico, si se quiere, sociales, porque si bien el virus si está o no está, si hay circulación comunitaria. ¿Cómo lo viste vos, que sos por ahí
tenés la posibilidad de por ahí mirar un poco más allá de esto, ¿cómo lo viste en el anuncio a Gustavo Sanz? Bueno, yo creo que en definitiva, si hablamos, particularizamos con Gustavo Sanz, a pesar de que tiene mucha experiencia, porque ha andado bastante en su carrera política, esta pandemia lo ha desenfocado bastante. Yo creo que hace un juego político que no lo debería hacer, sino acá se trata de una cuestión científica. Aquí hay muchos intendentes y gobernadores que han tomado esto como una cuestión política y yo creo que eso es bastante desacertado. Yo pienso y lo evalúo a Gustavo Sanz y creo que Gustavo Sanz no lo ha tomado como una cuestión política, pero sí tiene mucho temor a la hora de hacer apreciaciones, es bastante, digamos, cauto y eso entiendo yo que debe ser por asesoramiento y por acompañamiento de, si es que los tiene, de las personas, infectólogos, etcétera, que son las personas que son los que están midiendo de alguna manera o poniendo el termómetro de cuál es la evolución de este virus, ¿sí? No lo veo acertado del todo en estas cuestiones. Si usted va a Salta, usted se va y se desenvuelve. Yo veo que la gente acá en Metán se queja de que cualquiera entra, cualquiera sale, que todo el mundo anda en la calle. En Salta pasa exactamente lo mismo. Si bien es cierto, no estoy de acuerdo con que se pare la economía tiene que seguir funcionando, por supuesto con los recaudos necesarios, y aquí la función fundamental es la gente es la que se tiene que cuidar, ya sea a la hora de trabajar, a la hora de hacer las compras, y por supuesto las salidas, digamos, esas que no tienen una emergencia y una obligación, esas sí son las que tienen que ser, digamos, mayormente controlada y de alguna manera, si se puede decir, supervisada permanentemente por la policía. En conclusión, Gustavo Sanz, digamos, de alguna manera no ha podido resolver todavía qué tipo de política efectiva tiene que usar en cuanto a los operadores del sistema para que logremos la efectividad en base a las herramientas, los instrumentos, la capacidad, digamos, de los miembros de la seguridad de la provincia de Salta, para poder controlar con mayor efectividad este virus. Pero bueno, como él dice, bueno, ningún gobernador le tocó gobernar con una pandemia y eso le pasa a todos los actuales. Todos están aprendiendo, pero unos son, como en todas las áreas, más rápido que otros, más inteligentes o toman medidas. No digo que es malo, yo digo que tiene que hacerse asesorar mejor y lograr, porque hay muchas marchas y contramarchas. Por ejemplo, hablando de la pandemia, usted va un día a Salta y lo hacen esperar 5 horas. Usted va un día a Salta a hacer un trámite judicial, por ejemplo, al otro día y lo hacen esperar 20 minutos. O sea, no hay un protocolo que se repita diariamente. Eso es producto también de que se produce un relajamiento en base al cansancio, quizás de los miembros de seguridad. Ellos también no pueden estar a lo mejor todos los días exigiendo a la gente, se cansa la gente, se cansan ellos. Quizás no se están poniendo los sistemas de rotación en la medida que hace falta. Usted tiene que tener a la hora de controlar una pandemia, creo yo, hombres frescos todos los días y quizás tienen que ser distintos. No puede, porque usted va de su casa a hacer un control, por ejemplo, de gente ansiosa que quiere pasar. Y usted viene de la casa con problemas de su familia, económicos, todos los problemas estos psicológicos, psiquiátricos que van a llegar a traer como efectos fundamentales de esta cuestión, y usted 3 días, 4 días se cansa, ¿no? Dice, bueno, pasa, y esa no es la cuestión. Por eso creo yo de que se están implementando sistemas que no son los ideales, no digo que son malos, pero no son los ideales, y eso hace de que de alguna manera nosotros hoy tengamos un repunte en los casos acá en el noroeste argentino, que no debería suceder, porque no se actúa con el profesionalismo en los miembros de seguridad, pero no es culpa del policía, porque el policía es un ser humano, ¿sí? Es culpa quizá de no tomar las decisiones y las coordinaciones necesarias en los grupos de inteligencia que manejan estas cuestiones. Bueno, te saco un poco de lo que es el COVID-19 y toda esta pandemia, que por ahí es inevitable hacer un punto o ponerla sobre la mesa, ¿no? Pero te quiero sacar un poco y te quiero llevar a esta propuesta de modificación de la Constitución provincial.
Bueno, la verdad es que es necesaria la modificación de la constitución provincial. No sé en el estado que estará, pero sí ya fuimos, en la época que fui concejal hasta el 2015, invitado a la legislatura provincial. En ese entonces el presidente era el doctor Santiago Godoy. Estuvimos ahí charlando, bueno, como tema fundamental, con propuestas sobre la necesidad. En ese momento querían imponer, como hacen habitualmente, la política central, digamos, de Salta, de la reforma de la Constitución. Nosotros entendemos que sí es muy importante, pero no tiene que venir, digamos, ya algo encartado, digamos, no tiene que estar definido los cambios, sino que cada municipio tiene una autonomía y tiene una idiosincrasia y sus habitantes tienen sus peculiaridades. En función de eso, nosotros también tenemos que ver cómo introducir cambios. Se reforma seguramente la constitución de la provincia y también nuestras cartas orgánicas, que eso es importante. Así que para eso necesita también la aprobación de la legislatura provincial, y también hay un gasto y una erogación, ¿no es cierto? Porque uno tiene que llamar a elecciones populares, elecciones democráticas, para elegir los diferentes constituyentes, tanto municipales como provinciales. Pero sí es importante, por ejemplo, hay temas políticos, y hay temas sociales, culturales, deportivos. Bueno, en síntesis, por ejemplo, no pueden existir las reelecciones indefinidas, por lo menos en los municipios. De esta manera nosotros tenemos que lograr la alternatividad, que es un principio constitucional y va, digamos, hermanado con lo que es la democracia, ¿no es cierto? La posibilidad de que los gobernantes y los concejales, todas las personas elegidas en una elección popular tengan alternatividad. Eso significa que muchas personas a lo largo del tiempo tengan la posibilidad de emitir sus opiniones. Pero también hay, por ejemplo, estamos hablando en ese tema, después podemos tocar otro tema de las necesidades de la reforma, por supuesto que son muchos, Poder judicial. Una cuestión exactamente, pero también presupuestaria, porque nosotros, los municipios, no tenemos quizá la autonomía económica todavía, porque dependemos mucho de la provincia. Hay muchos recursos que son propios de acá de Meta. ¿Siempre fue así ese tema, Federico, o ahora se profundiza cada vez más? No, ahora surge la necesidad, porque nosotros antes éramos una sociedad de 20, 25 mil habitantes, y hoy estamos pisando los 50 mil habitantes, y necesitamos incorporar recursos que son nuestros y tener la posibilidad de hacer otras cosas más. Pero volviendo a este tema, ¿no? Sí. ¿Cuál es el gran problema? ¿Sí? Los actores políticos generalmente llegan al Consejo Deliberante, o a veces a las intendencias, o a veces a la Cámara de Diputados, con muchas falencias, que son varias. Algunos dicen la falta de capacidad, otros dicen la falta de capacidad, otros que son personalistas y jamás se han involucrado en la vida, digamos, de instituciones intermedias, como para ir aprendiendo y ir conociéndolo, si verdaderamente tienen un apego a la sociedad, un apego a la cosa de todo y no solamente a la particular. Entonces muchos pasan, en definitiva, sin pena ni gloria, pero el Estado le ha pagado 2 o 4, a veces 8 o 12 años para que lo único que hagan es un imperio personal. Pero la sociedad no progresa, pero sí progresa el político. Esa es la gran deuda que tiene la sociedad argentina y también la sociedad metanense. Por eso es que muchas veces sí es culpa del político, pero también es muchas veces la culpa de la gente que la elige, o elige mal, o elige pensando en un modelo que le han vendido en la campaña, y capaz que elige bien porque la propuesta es buena y los convenció, pero después no hace nada, porque en definitiva lo que se monta en una campaña política es un show, a donde el actor, sí, el candidato, parece el mejor, para eso paga imágenes, para eso paga publicidad, y eso hace que la gente se centralice en esa foto del momento y no en sus 20 o 40 años anteriores, para ver de dónde viene el hombre, qué hizo el hombre, cómo se capacitó, qué actividad social, deportiva, cultural cumple en pos de la comunidad. Porque eso es lo que después puede llegar a inferir o permitir a qué se va a dedicar cuando tenga un cargo. Por eso estas cuestiones que hay que mejorarlas, y que seguramente si se eligen constituyentes municipales o constituyentes provinciales, que son los cargos que uno
va a votar en su momento para que se reforme nuestra carta magna, nuestra carta, digamos, municipal o la constitución provincial, tiene que ser persona con una capacidad, digamos, natural para reformar una ley. No, por ejemplo, no es la misma capacidad para ser concejal o diputado, sino acá ya tienen que ser personas que hayan vivido, que manejen, digamos, el tema leyes también, ¿sí? O la parte contable, porque aquí hay que encuadrar el municipio, ¿sí? La necesidad del municipio en la nueva problemática social y económica que existe, la falta de trabajo, la falta de inserción a las instituciones, al laboral, a la fuente laboral de los jóvenes que andan sin rumbo. Hay que incorporar la problemática de la drogadicción, digamos, de las nuevas cuestiones que afectan la salud y el futuro de nuestros jóvenes. Es una cuestión bastante complicada, es un momento oportuno para la reforma, pero con el sentido de la reforma y no para hacer la política esta barata. Por eso concluyo diciendo que lamentablemente en todas las elecciones se arma lo que se llama el circo romano, ¿sí? ¿Se acuerda cuando ven la película esa famosa del gladiador, etcétera? Que el gobierno se caía a pedazos y tenía que incorporar 60 o 90 días, digamos, de fiesta en el pueblo, de alcohol, de reuniones, de lucha, de circo, de bandas, de lo que fuera, para hacer olvidar ese mal momento que se vivía y, digamos, apostar a un nuevo tiempo. ¿Qué es lo que pasa acá en Metán, en Salta y en la Argentina? Y por eso es que se decide mal muchas veces. Pero bueno, esa es nuestra realidad y por eso son necesarias a veces las reformas constitucionales, tanto provinciales, nacionales, como en este caso municipales. Pero bueno, vamos a ver. Pasa por ahí, Federico, y también pasa por estas mesas de debate, ¿no? Entendemos que estas mesas en donde los actores tengan espacios para hablar, porque hemos tenido mucho tiempo en nuestra ciudad imposibilidades de poner sobre la mesa un diálogo político, un diálogo profundo, de contar o de mostrar los pensamientos de los diferentes actores sociales, ¿no? No se ha dado mucho y estas mesas van a ayudar y creo que van a aportar mucho y por eso agradecemos que estés acá. Federico, sí, con respecto a las reformas hay muchas deudas pendientes, hay muchas cosas que están obsoletas, muchas reglas que están obsoletas y muchas reglas que faltan, ¿no? Y no queda de lado también la otra pata fundamental que tenemos, que es el Poder Judicial, ¿no? Que es uno de los ámbitos que vemos muy temerosos porque hay irregularidades que se están vimos a nivel nacional, dependiendo del gobierno que esté, el juez trabaja en función de, los jueces pareciera ser que no tienen libertades absolutas, los medios de comunicación tienen mucha injerencia, porque si el juez no va para un lado, yo te pongo sobre la mesa tal noticia o te mato con una tapa. ¿Pasa acá en Salta este tipo de acciones que estamos viendo claramente en Buenos Aires? Bueno, lo pasa en todo el país. Salta, Meta no es la excepción, pero esto es una cuestión de fondo, muy de fondo, ¿sí? Bueno, y tiene que ver con este deterioro también de la política, ¿sí? Hoy no existe y no es que yo venga a decir una barbaridad acá o algo que nadie lo sabe, la independencia de los poderes no existe, ¿sí? Hay una comunicación diaria, permanente, entre lo que es el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, es prácticamente la misma cosa. Pero independientemente de eso, que podría ser esas cuestiones unidas en pos del provecho, de la modernidad, de la responsabilidad de generar, digamos, cuestiones de crecimiento, por ejemplo, y desarrollo con justicia, se puede trabajar en forma conjunta y no es que el intendente tiene que estar peleado con el juez, ni mucho menos el juez con el legislativo, con el diputado, con el senador, no, al contrario, yo creo que tienen que caminar muy unidos y tener un diálogo permanente, pero a la hora de hacer cada uno su trabajo tiene que respetar el marco normativo de la función de cada uno, ¿no es cierto? Que sí debe ser desarrollada esa con independencia
y con la transparencia necesaria. Bueno, eso no existe hoy en la República Argentina, en Salta, y bueno, y mucho menos en Metam, ¿sí? Por eso es que, pero aquí tenemos que decir, bueno, sería fácil decir, bueno, ¿cuál es el problema? El diagnóstico ese, este diagnóstico no lo está firmando, ni lo está generando Federico Delgado, ningún otro, ya lo saben todos, ¿sí? Pero bueno, acá hay un problema de fondo, si hablamos de la justicia, así que lo mismo que estábamos hablando hace un rato de la necesidad de acortar los periodos de los mandatos. Bueno, acá el problema es que los jueces son vitalicios, o sea, una vez que se lo elige, igual que los fiscales, los cargos muy importantes son hasta que se jubilan, y no solamente se jubilan a los 65 años, sino que le van dando periodos de 5 años más, prácticamente son vitalicios, hasta el día que ellos renuncian o fallecen por la ancianidad natural, ¿sí? Eso no quiere decir de que no esté bien, quizás, pero quizás sea mucho mejor que los periodos que no sean vitalicios, sino que sean por periodos. No digo que sean 4 años, sino podrían ser 8, podrían ser 10, pero podrían ser motivo de un planteo importante en una reforma constitucional. Pero naturalmente la Salta no puede ser, digamos, la que marque un punto, ¿sí? De partida o un quiebre con respecto a la política nacional del Poder Judicial. Tiene que venir de la mano, digamos, de una reforma constitucional del Poder Central. Pero esos son los cambios que tienen que ir haciendo los políticos, y esa es la verdadera función crítica. Entonces hoy un juez se sienta en una silla en cualquier lugar de la República Argentina y en definitiva hace un poco de justicia, hace un poco de lo que a él le gusta, hace un poco de los compromisos que quiere. En definitiva, no está haciendo ni administrando la justicia como verdaderamente marca sus competencias, ¿sí? Que están perfectamente delimitadas en los ámbitos, digamos, del Poder Judicial, ya sea de la Corte tiene sus reglamentaciones, los códigos procesales también, y lógicamente, bueno, el manual, ¿no es cierto?, a los cuales se tienen, y los parámetros de sus códigos, que son sus respectivos códigos. Hay jueces en lo penal, hay jueces en lo comercial, hay jueces en lo administrativo, y ellos tienen que ser los resguardadores de esas normativas vigentes. Pero bueno, quizás lo hacen muchas veces, y en otras muchas veces tampoco lo hacen, por estas cuestiones que muchas veces dicen, yo me siento. Y bueno, es lo mismo que pasa con un intendente cuando está a lo mejor 30 o 40 años o 12 años, ¿sí? Entonces se producen los relajamientos naturales, van viendo cómo incorporan gente de su afectividad, van viendo cómo las amistades, cómo los compromisos políticos, y van resolviendo en función de eso y no de lo estrictamente, digamos, justo, que lo justo es de, como se dice, dar a cada uno lo suyo. En cualquier disputa judicial viene una persona con una pretensión y otra persona o grupo de personas con otras pretensiones, ¿sí? Y la función del juez es en base a los parámetros de los respectivos códigos, las leyes internacionales, la doctrina, todo lo que ellos tienen que evaluar a la hora de la sana crítica racional y darle a cada uno de suyo, o sea, qué es lo que le corresponde en base al derecho y no en base a una presión, ¿sí? Que esas presiones se van adquiriendo con el paso del tiempo en el cargo. Porque cuando usted es nuevo, como se dice, escoba nueva, barre bien, hace las cosas perfectamente. Y después dice, che, ¿y por qué no lo hago entrar a mi hijo? Che, ¿y por qué no lo hago entrar al amigo de mi amigo? Pero ya le entra, el otro hombre le entra, debe favor de él, o otro le debe a él, y ahí comienza el deterioro de las instituciones, porque en definitiva, un hombre que ocupa un cargo de la institución, pero después creen que el cargo es del hombre. No, es del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, que ahí está la clave y el gran problema, cuando confundimos los roles. ¿Qué es lo que pasa hoy? Exactamente. Bueno, te saco de ese plano, ya estamos en una charla más que interesante, Pueblo. Yo siempre, es la primera vez que tenemos la posibilidad de profundizar y en este ámbito, ¿no? Pero te quiero llevar a otro plano, te quiero aprovechar al máximo. Y espero que estés con tiempo. Sur de Salta. El sur de Salta ha sido postergado muchísimo tiempo. Hemos visto algunas regiones de Salta, inclusive, que han tenido la posibilidad de un crecimiento infraestructural, turístico y demás. Y el sur de Salta ha quedado chato siempre, ha quedado ahí en el olvido. ¿A qué se debe?
tiene que ver con la tibieza quizás de algunos actores políticos locales, tiene que ver con la falta de atención del gobierno provincial, ¿con qué tiene que ver? Sí, son varios aspectos, pero fundamentalmente, vos marcaste uno que vos hablas tibieza y es, yo creo que la falta de experiencia, la falta de capacidad en la gestión, ¿no? Cuando yo hablo de falta de capacidad, no hablo que sepa leer o escribir, que lamentablemente a veces se dan esos casos. Yo digo la falta de capacidad. El problema del sur de Salta es que no ha sabido desarrollarse como región. Ustedes vieron que en un momento, porque esto es cíclico y que en base a las consideraciones y circunstancias a nivel global que se presentan, pero el mundo está globalizado, la información está globalizada, lo económico está globalizado, lo tributario está globalizado, pero resulta que nosotros como regiones no nos globalizamos, no nos acercamos, no tenemos convenios marcos con otras ciudades, con otros departamentos que nos permitan a nosotros desarrollarnos en cuanto a comunicación, en cuanto a los caminos, en cuanto a la posibilidad de intercambiar lo que producimos, en cuanto a la hora de regular algunos productos que ingresan a nuestra región y encontrar, digamos, en cuanto a la parte impositiva, las herramientas necesarias que nos permitan a nosotros decir, bueno, si esto es nuestro, nosotros ¿por qué tiene que ir a Buenos Aires, después venir y vendernos de nosotros a nosotros, y nosotros no tenemos la posibilidad de cobrar el tributo necesario, más allá que hay leyes nacionales y leyes provinciales que marcan, digamos, perfectamente lo que hay que hacer, y esto obviamente es lo que nos denutre. Por eso es que aquí también entra a jugar la política y está la función de los diputados provinciales, diputados nacionales, que son los que de alguna manera no hacen muy bien su cometido, porque en definitiva todos quieren hacer lo que hacen todos. Al diputado, en vez de hacer leyes, por ejemplo, que le favorezcan al departamento metano o a la región, no digo solamente de metano, lo digo Rosario de la Frontera, lo digo de la Candelaria, ¿sí? Lo digo del departamento Güemes, por ejemplo, en defensa del interior. Ellos ¿qué hacen? Hacen lo mismo que el intendente, van a ver a Salta si buscan recursos para regalar una zapatilla, para regalar tal cosa, y esa no es la función del diputado, no es la función del senador, quizás sea la función exclusiva de desarrollo social de una oficina de la municipalidad de Metán. Pero bueno, ahí está el gran problema. Por eso es que nosotros no emergemos como región, porque quizás no hay acuerdos políticos, no hay gente con una experiencia que diga, bueno, vamos en bloque. Ustedes han visto la Comunidad Europea, en un tiempo hacía falta, crearon una moneda, crearon digamos, la base tributaria, cómo hacemos para que esto corresponda al conjunto, para que esto se mantenga inalterable para cada país. Bueno, nosotros tenemos que copiar en la medida de lo perfectible a nuestra región, algunas cosas que se han dado en el mundo, otras en la Argentina, y poder emerger. No puede ser, por ejemplo, que nosotros hoy, si los que transitamos metan todos los días por cuestiones laborales, no porque andemos haciendo otras cosas, con el respeto que se merece esta pandemia, vemos hoy la cantidad de camiones que van y vienen sacando la producción, y tenemos, por ejemplo, los caminos totalmente destruidos. Si usted va a González, si usted va a Rosario de la Frontera, digamos, el auto se le va moviendo de banda a banda y el camión también. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que hacen que nosotros no emerjamos, y todavía seguimos, por ejemplo, sin parques industriales como corresponde. Bueno, esas son todas cuestiones que hay que incorporarlo como necesidades básicas, fundamentales dentro de la próxima reforma que hacen falta, y también en la lucha por conseguir los capitales y el dinero, la fuente, digamos, de financiamiento, para que nosotros podamos dotarlo, sí, de la energía suficiente, de todos los medios necesarios para tener un parque industrial de 40, 50 hectáreas como mínimo, que yo lo vengo reclamando hace un montón de tiempo, y que son perfectamente posibles, porque si usted hace una expropiación que es de carácter de orden público, la persona que es dueña del campo, lamentablemente tiene que ceder, pero no está cediendo ni está perdiendo nada, está ganando la comunidad y ellos también de alguna manera, porque siempre está la posibilidad
de algunos arreglos que le permitan no quedar desprotegido. Bueno, esa visión es la que está faltando. Por eso vos me preguntas a mí, ¿qué pasa que no nos desarrollamos? Bueno, porque no tenemos proyectos grandes que nos permitan eso. Entonces, el diputado, antes de hacer 5 proyectos al año, hace 30, vamos a ser muy duros, 30 tonteras, proyectos de declaración que no sirven absolutamente para nada, y no fijar toda la fuerza, ¿sí?, en 4 o 5 proyectos que sean lo que verdaderamente dentro de 3 o 4 años nos pueden sacar a nosotros de esta situación de quietud. Porque el camión se va, y se va porque acá no tiene cómo desarrollar la materia prima. Eso es lo que planteábamos justamente. Cómo incorporar el valor agregado que normalmente se hace. Y bueno, así va a ser por siempre, mientras no haya personas que verdaderamente hagan un trabajo, ¿sí?, sustentable en el tiempo. No, todos queremos zafar, todos queremos una noticia ya en el Facebook, en las redes sociales. Esas noticias normalmente suben y se caen porque no tienen ningún sustento. Si usted hoy da un bolsón, le sirve para 4 o 5 días, no le sirve para más. Pero si hoy usted tiene un polo industrial, que no lo va a tener si hoy comienza, quizá el diputado que hoy comienza lo va a tener cuando salga, o lo pueda materializar otro. Pero bueno, tenemos que empezar a trabajar, digamos, en forma conjunta, el que viene con el que se va, porque normalmente renuevan los del mismo partido y el otro lo tiene que continuar, pero alguna vez la región va a mejorar. Hoy tenemos un programa que es el IFE, que está calmando muchísimo las aguas, Federico, pero bueno, el IFE no va a ser para siempre, ¿no? Este ingreso familiar de emergencia que se dice, que se intenta quedar, que se intenta instalar para siempre, pero a ciencia cierta es que es algo que no está produciendo absolutamente nada, se ha buscado modalidades y demás. Y justamente estamos viendo eso, estamos viendo mucha tibieza, mucha especulación por parte de la clase política, en donde, nadie quiere tener un costo político. Digo, es momento de empezar a entender, empezar a ver que el IFE no va a ser para siempre. Y si es para siempre, no nos podemos quedar con esa mediocridad, ¿no? Tenemos que empezar a ver qué es lo que se va a hacer de acá en más con la sociedad metanense, puntualmente, y ya yendo al plano de San José de Metán. No tenemos, y insisto con esto, están llegando ahora, por ejemplo, 1.600 millones de pesos a Salta, los cuales se van a repartir a los municipios. ¿Cuál es la carpeta de proyectos que tenemos para llevarle y decirle a quien haya que decirle, che, queremos hacer esto en Metán, tenemos esto? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? No tenemos nada. Así es, bueno, en particular este programa instrumentado por el gobierno nacional, que sabemos y entendemos de que es que tiene un tiempo de vida, no tiene más, por distintas circunstancias. Bueno, está muy bien en el momento que lo implementaron, porque hay una cuestión que es, digamos, milenaria, ¿sí? Cuando las personas no tienen trabajo, no pueden adquirir, digamos, las cosas que necesitan para vivir, ¿sí? Alimentos, remedios, lo que fueran, lo básico. Si no lo tienen, lamentablemente, si no lo consiguen con el billete, lo van a conseguir con la fuerza, o sea, saliendo a robar, a hurtar, por otros medios más quizás violentos y no permitidos por la ley. Esto es milenario, digamos, y bíblico también, porque si usted tiene muchísimas cuestiones, sí, hay 5 o 6 ricos, muchísima gente que no tiene trabajo, y bueno, el pobre tendrá que ir a robarle al rico. Esto, digamos, ese sería el principio, digamos, fundamental. Por eso es que los estados toman nota, consecuencia de eso, porque para eso está la política, para eso están los estados. Los estados no son, digamos, una empresa que quiere gobernar, que dice, si a mí esto no me da rédito, bueno, yo dejo gente, no pago, aumento los impuestos, y bueno, eso va dejando, digamos, una banda social totalmente desprotegida, y que después se vuelca a la delincuencia. Bueno, esta medida es simplemente para eso, para que en esta cuestión que hay muchísima gente, por ejemplo, la gente que trabajaba en la gastronomía, la gente que andaba en la calle haciendo changa, todos los trabajadores informales han perdido su ingreso porque había que cuidar
no solamente la salud de ellos, sino la salud pública, porque usted sale a la calle, se contagia y contagia a mucha gente, y después de eso trae, digamos, una regulación muy grande en el sistema de salud que se tiene que hacer cargo la provincia. Bueno, han sido medidas acertadas, y son acertadas hasta el momento, y seguramente la gente lo está entendiendo, que no va a ser para toda la vida, ¿sí? Pero porque acá hay un problema. No sé si se están dando cuenta todo el mundo, y ya entrando a la fase económica acá, la Argentina ha comenzado a emitir de una manera, de manera extraordinaria. Quiere decir que ahí hubo una circunstancia que ha ameritado esta cuestión, no por una cuestión de irresponsabilidad, sino de necesidad, porque si no hubiéramos caído en esto que lamentablemente estamos hablando, ¿sí? Que es algo lógico. Había que emitir para que no se desborde la cuestión social. Esto se hizo sin respaldo, y lógicamente no estamos cumpliendo, Salta tampoco, por ejemplo, con compromisos internacionales de gente que no ha prestado plata, y cualquier persona que presta plata quiere que la devuelvan, ¿sí? Ya sea persona física o una persona, digamos, jurídica. En esa función, el gran problema de la Argentina va a ser, y creo de Sudamérica y del mundo, cuando salgamos de la pandemia, todas aquellas naciones y provincias que no tengan, digamos, sus arcas o el respaldo suficiente. Bueno, aquí Argentina no lo tiene, ninguna provincia creo que tampoco lo tiene, los municipios menos, los municipios son desastrosos porque no han sabido, digamos, modernizarse y tener sus ingresos propios, y dependen siempre de provincia o de nación. Así que el verdadero problema, una vez que salga el problema de la salud, va a ser el económico. No solamente se va a terminar el IFE, se van a terminar numerosos planes sociales, y creo yo que los sueldos van a dejar también de incrementarse por un tiempo, hasta que se hagan los números y esto cuadre dentro de principios económicos absolutamente razonables, porque no se puede vivir de prestado, porque ya después ya nadie te presta, y no te prestan, sino que aparte te van a ir poniendo una serie de trabas, ¿sí? Que nos van a traer un costo alto quizá en salud, porque cuando usted deja de recibir medicamentos que son importados, autopartes que son importados, también se paraliza la economía, hay deterioro en todos los ámbitos de la vida. Así que ahí va a venir una nueva cuestión, ¿sí? Que va a ser la cuestión social post pandemia, y la cuestión industrial post pandemia, y todas estas circunstancias que de nosotros no cumplir con los compromisos internacionales vamos a tener, digamos, estas trabas que son lógicas naturalmente, porque también si usted no aprieta no cobra, ¿no es cierto? Son principios básicos. Pero bueno, por eso es que son grandes momentos para producir grandes reformas, pero tienen que ser precisas, tienen que ser inteligentes, tienen que tener una ingeniería en cuanto a la preparación que nos permita tomar medidas acertadas. Nosotros tenemos ya muchos años de democracia, hay un mundo globalizado que eso también sirve para tomar ciertas decisiones más o menos parecidas que en otros lados, nunca las mismas, porque no son los mismos actores ni la misma suficiencia de los actores sociales. Pero bueno, hay que tomar decisiones adultas, y hay que empezar a dejar de pensar que vamos a vivir siempre de prestado. O sea, yo me asumo a la intendencia, me siento, a ver, ¿qué me da Sáenz? A ver, ¿qué me da el presidente? Yo creo que esa incapacidad que se ve hoy manifestada en muchos lugares, que Meta no es la excepción también, hace que la pandemia se sienta mucho más. Y toda la clase política, sin duda, esperemos que esté a la altura de las circunstancias, y esperemos que puedan llegar a visualizar de esa manera y no se queden con el chiquitaje, ese el egoísmo de ver qué hacer para la próxima elección solamente, ¿no? Así que bueno, una hermosa charla con Federico Polo Delgado. Los que recién se conectan, estamos ya, hemos pasado por todos los temas, Federico. Ha quedado muchas cosas por el tintero. Yo te traje, mira, toda una serie muy lindo de libros acá, porque son libros viejos, pero a la vez, si lo abrís, en cada una de las hojas hay un tema de actualidad, sin duda. ¿Algo más que te haya quedado en el tintero por ahí por decir, Federico? Ya estamos llegando al final de este ciclo, y la verdad que agradecemos muchísimo la presencia, agradecemos que te hayas predispuesto para esto. Entendemos que esto va a ser un gran aporte para el crecimiento, para que alguien pueda, si se quiere, ver y hacer un revisionismo histórico de lo que ha venido,
y quizás no cometer los mismos errores que se han cometido antes, ¿no? Sí, mira, yo creo que lamentablemente la solución sigue pasando por la política, ¿sí? O sea, no hay alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque la política es la que hace las leyes. Entendamos eso. No es porque la solución tiene que pasar por Otero o por los otros diputados o senadores, sino que ellos son los que van a la legislatura y hacen una ley, y los diputados nacionales hacen una ley que después permiten el desarrollo o no de las regiones del país o de Sudamérica, porque también tenemos convenios, ¿no es cierto?, que son que nos permiten a nosotros abastecernos de medicamentos, convenios de justicia con otros países cercanos, por ejemplo, lo que se trató de hacer con el Mercosur o otras cuestiones, pero siempre existe la vía diplomática. Bueno, esas cuestiones, esas leyes las hacen los políticos, que muchas veces no saben absolutamente nada de leyes, pero esa es la cuestión. Nosotros somos democráticos y podemos elegir a cualquiera, no importa que no tenga la capacidad, pero si está asesorado, si es inteligente, si tuvo una experiencia de vida, quizás pueda ayudar a tomar decisiones importantes. Estos temas son importantes, han dejado de hablarse durante muchos años, hemos dejado de conocer qué piensa fulano, qué piensa mengano, y por eso es que nosotros a la hora de elegir elegimos a cualquiera, y por eso el resultado que hoy tiene Metano, un consejo deliberante con un nivel bastante malo, no es el peor, pero es malo. Tenemos diputados que no transitan por un buen camino legislativo, senadores ni qué hablar, un desastre, pero bueno, eso es producto que la gente de Metano no sabe qué piensa la persona que va a elegir. Si no, volvemos al tema anterior. Cuando le montan el show, elige y compra lo que está mejor en la carta de ese momento. Entonces no vamos a tomar decisiones nunca como sociedad que nos permitan a nosotros desarrollarnos. Por eso estos programas son importantes. Pueden pasar muchas personas y si son escuchados los programas, si son escuchados lo que dicen las personas, quizás puedan en el tiempo decir, che, hace 2 años que lo vengo escuchando, me parece que se está pensando bien, me parece que pueden tener un proyecto que puede ser superador o puede ser, digamos, perfectamente acomodable a la necesidad de nuestra sociedad. Digamos, así se debería decidir y no decidir en ese gran circo romano o ese montaje con características y situaciones especiales que se hace una elección que hoy la sociedad consume, especialmente los jóvenes. Después está el tema, tienen que votar los jóvenes de 16 a los 18 años, para mí no tienen que votar. Sí, usted puede decir, bueno, después no te va a votar ninguno, no te enojes, no. Nosotros a cierta edad no solamente pensamos en ser elegidos, sino también pensamos que las cosas hay que hacerlas bien, que esto se tiene que desarrollar porque somos hombres públicos, hombres de la sociedad, que queremos que esto mejore, no solamente que nos voten, porque hoy le toca, si Delgado no está en el Consejo Deliberante, una Cámara de Diputados, eso no tiene mayor trascendencia para mí. Lo trascendente es si verdaderamente podemos seguir progresando, podemos empezar a progresar algún día, porque esto nos va a beneficiar, porque uno no es una sola persona, tiene familia, tiene amigos y aparte es un hombre de la comunidad. Yo no me puedo definir como mi familia, sino me identifico como un hombre de la ciudad de Metano. O sea, yo cuando voy allá, salgo o hago lo que sea, soy Federico Delgado de Metano, ¿sí? O es Metano, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque queremos que avance el deporte, que no haya tantas personas pobres, que haya trabajo, que haya industria. Entonces eso es Metano, porque la industria no va a ser mía, porque los que juegan a la pelota no son míos. Es el pensamiento que nosotros tenemos que incorporar y quizás también haya que reformar esas cuestiones, porque vos has tocado un tema central cuando comenzamos, ¿sí? La reforma constitucional. Y bueno, constitucional. Hay que trabajar también la cuestión política en los colegios, en los últimos cursos, ¿sí? Pero no como una cuestión que demande cosas, ¿sí? Porque muchas veces las personas empiezan a hacer política como gremialista y terminan siendo políticos. Son dos cuestiones distintas, ¿sí? Muchas veces me meto en la política para reclamar porque después me van a ofrecer algo. No, hay que ir a estos libros, hay que ir a la participación, hay que hacer, digamos, las pasantías políticas también, donde la persona pueda ir a una institución, desarrollarse, puede ir a una municipalidad, intercambiar ideas, hacer un trabajo y descubrir de qué se trata esto. Mientras no entremos en esa senda, sí, que tiene algo que ver con la reforma, porque se tiene que incorporar el sistema educativo también materias afines, pero dictadas, digamos, por especialistas y no por cualquiera que lea un libro y que está en condiciones. ¿Sí? En esto tiene mucho que ver, digamos, el rodaje dentro de la sociedad de un individuo para que pueda transmitir, para que pueda orientar. Así que eso es fundamental.
Pero bueno, estos programas hoy quizás, capaz que alguien está escuchando y dice, ¿para qué sirve? No sirve mucho, pero bueno, la gente no le está dando importancia. Hay que hacer reformas que son estructurales y dentro de esta reforma tiene que existir la posibilidad que la gente aprenda cuáles son las herramientas y cuáles son los hombres que nos pueden hacer a nosotros como sociedad crecer. En los últimos años, no hemos crecido prácticamente nada. Metán no es lo único. Yo creo que Salta también no ha evolucionado nada dentro de la era de Juan Manuel Urtubey. Y bueno, en estas circunstancias no estamos en condiciones de exigir nada a nadie, pero sí se pueden hacer cosas, ¿sí? Como esta, por ejemplo, que estás haciendo vos, y con muchas otras cosas que nos puedan ayudar a nosotros en estos momentos que son de reflexión, a pensar y encontrar caminos que son absolutamente diferentes y absolutamente necesarios para salir adelante. Muchísimas gracias, Federico Delgado. Pasaba por las grasas de las capitales. Excelente, la verdad que una charla profunda, una charla de todo que va a quedar ahí puesta o ahí para que vos puedas consultarla nuevamente en www.saltasur.com.ar. Vamos a estar nuevamente ahí para que la puedas consultar, para que puedas escucharla, para que puedas nuevamente hacer este revisionismo histórico que pasamos por todos los lugares, pasamos por el gobierno nacional, pasamos por el gobierno provincial, pasamos por el gobierno local y fundamentalmente nuestra región sur de Salta, que es la que nos preocupa y la que entendemos que necesita surgir. Necesitamos de una vez por todas unirnos entre todos los del sur de Salta. Dejemos de mezquindades, dejemos las cuestiones personales de lado, crezcamos todos, porque es la única manera en donde vamos a poder desarrollarnos como región, como ciudades, cada una independientes, y dejar de depender, como decía claramente Pueblo, ¿no? Dejar de depender de un gobierno provincial o de un gobierno nacional. Desarrollemos la industria, desarrollemos la economía de cada una de las ciudades que conforman estos departamentos del sur de Salta. Vamos a ir a una pequeña pausa. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a después continuar con tenemos el Rinconcito Emprendedor. Te cuento, Federico Delgado, que estamos incursionando en una apuesta también, en un espacio para que todos los emprendedores puedan mostrar sus productos, y eso nos parece también interesante para este desarrollo, ¿no? Así que bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Bien. Por haber estado, Federico. Bueno, y la última ahí, también a nivel propuesta, en cuanto a la cuestión de la reforma constitucional, los pueblos, las ciudades tienen que saber, sí, hay que incorporarlo como norma fundamental, que todas aquellas personas que tienen fincas rodeando, sí, al borde, digamos, de lo que es el ejido municipal, esa tierra tiene que saber y tiene que estar regulado que van a ser, digamos, de alguna manera expropiada para la creación de barrios, porque el gran problema que tienen todos es decir, bueno, no tenemos vivienda porque no hay tierra, porque hay que comprarla. Bueno, cuando usted genera una ley marco dentro de la provincia, ¿sí?, que tantas hectáreas o tantos metros después del ejido municipal son susceptibles de expropiación, que la expropiación es una ley de orden público, no es una ley que usted va y le quita nada a nadie, pero sí tiene que ya estar enmarcado y tiene que ser una realidad y tiene que estar premeditado, que el crecimiento de la sociedad en base a necesidades que son elementales, ¿sí?, va a traer aparejado expropiaciones de los campos, ¿sí?, muy cercanos o aledaños a la sociedad. Eso tiene que ser también una ley para que la gente dice, no me expropia a mí, no, ya está casi expropiada, nada más que falta la ley. Esas son las cosas que nos permiten desarrollar, y mientras nosotros no nos podamos desarrollar, porque si mañana se viene a instalar una empresa y se necesita tierra, no hay quien quiere vender, cobran lo que quieren, no se desarrollan, ¿me entiendes? Tal cual. Entonces, bueno, esas son muchas cuestiones, podemos hacer tantas cosas en reforma para que esto salga adelante. Por eso vuelvo a insistir, y ya a manera de despedida me voy diciendo que es necesario este programa, donde cada hombre pueda aportar, con que si pasan 10 hombres y cada uno aporta una idea y después se materializa en la reglamentación, en la normativa vigente, aunque sea a lo largo del tiempo, nosotros podemos construir regiones que verdaderamente sean superadoras con respecto a lo que estamos. Así que bueno, te agradezco, te felicito, y bueno, cuando la política y la sociedad nos convoque, acá estaremos nuevamente. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, pueblo.
pasaba Pueblo Delgado por la Gracia de las Capitales. Vamos seguramente a estar nuevamente ahí convocándolos, porque interesantísimo, y quedaron muchas cosas por preguntarle. La verdad que tenía armado muchísimas preguntas para Federico, que quedaron ahí en el tintero, y seguramente será motivo de volver a pedirle que venga al programa para que podamos concluir con esas preguntas. Vamos a una breve pausa musical y ya volvemos con más de la Gracia de las Capitales. No te muevas de ahí porque se viene un programa espectacular.